paso a nuestra primera mesa de análisis, lo que la gobernanza es, lo que la gobernanza podría llegar a ser. Esta mesa estará bajo la moderación del doctor Dámaso Morales Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Deyanira. Pues muy buenos días. Reitero la bienvenida a la primera de la última jornada de este seminario internacional. Saludo con mucho afecto al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Alejandro Chanona, por supuesto al doctor Eduardo Robledo, quienes impulsaron con gran éxito este seminario. También un saludo afectuoso a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, nuestros invitados distinguidos que siempre han estado muy atentos de las mesas, y a los miembros del Presidium que en unos minutos tendré la oportunidad de presentar. Este seminario, sin lugar a dudas, ya tiene un sello en el sentido de la importancia y de las aportaciones que hace en la materia precisamente de gobierno desde la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, tanto el programa precisamente universitario de gobierno y la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se han unido en un esfuerzo pues bastante bueno, digámoslo así, y han logrado consolidar un programa y un seminario de primer nivel, La mesa del día de hoy, con la que iniciamos, tiene un título que realmente invita a la reflexión: lo que la gobernanza es y lo que la gobernanza podría llegar a ser. Realmente es un título pues desafiante, y para ello, por supuesto, el día de hoy nos acompañan conferencistas de primerísimo nivel, el doctor Stephen Hill, ahorita lo va a presentar propiamente, el doctor Enrique Provencio Durazo y la doctora Yanela Martínez Espinosa. Para proseguir con esta mesa, me voy a permitir leer las semblanzas curriculares de los tres conferencistas que nos acompañan el día de hoy, y después ya daríamos la palabra al doctor Stephen Hill. El doctor Stephen Hill es profesor investigador distinguido en ciencia política, comunicación y cultura en la Universidad de York, Toronto, Canadá. Es miembro de la Real Sociedad de Canadá y miembro asociado senior en St. Anthony's College, Oxford. Sus principales campos de estudio son la economía política global, las relaciones internacionales y la teoría social y política. Autor galardonado en 2009, Hill fue nombrado entre los 50 pensadores más importantes de todos los tiempos en el libro 50 Key Thinkers in International Relations de Martin Griffiths, Stephen and Roach, Salomon, Nueva York, Routledge, 2009. El capítulo dedicado a su obra está incluido en la sección sobre teoría crítica junto a autores como Antonio Gramsci, Jürgen Habermas y Robert W. Cox. El profesor Hill fue elegido en 2021 como laureado Killam en Ciencias Sociales, el premio académico más prestigioso de Canadá, en reconocimiento a su, entrecomillado, excelencia académica e investigación de gran impacto sobre los asuntos globales y las relaciones internacionales. We are very glad to have you here, Dr. Hill, this morning. Welcome. Obviamente, después pasamos a la semblanza curricular. Se pegaron acá los papeles, perdón. Pasamos a la semblanza curricular del doctor Enrique Provencio Durazo. Enrique Provencio es investigador y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y es profesor de la especialización de Economía Ambiental y Ecología, así como en la de Desarrollo Social del posgrado de Economía de esta universidad. Sus áreas de interés y trabajo entrecruzan desarrollo sustentable, políticas económicas y sociales y gobernanza anticipatoria.
ha ocupado diversas responsabilidades en la gestión pública, incluyendo la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Procuraduría Ambiental y Territorial de la Ciudad de México. También ha sido secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Fue diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable, forma parte del nuevo curso de desarrollo del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad, Ambiente y Desarrollo y de varias otras organizaciones sociales. También presento con mucho gusto a la doctora Yanela Martínez Espinosa, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Administración Pública del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2012, licenciada en Políticas y Administración Pública, especialidad Economía y Finanzas por la FES Acatlán, 2005. Profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde a partir del año de 2019 a la fecha. Entre las actividades que realiza está la docencia, la difusión, la formación y, por supuesto, también la participación institucional. Pues muchas gracias. Daríamos la palabra entonces al doctor Gil, por favor. Stephen Gil. Yes. Solamente recordar que tienen 20 minutos cada ponente y para quienes necesiten traducción simultánea, allá afuera está el equipo. Muchas gracias. Sorry, Dr. Hill, go ahead, please. Well, thank you very much for your very kind introduction and the introduction to the other colleagues on this panel. It's a great honor for me to be able to speak to colleagues and students in Mexico. And I'll try and bring a different perspective to those that you may have heard in the earlier sessions, but I cannot promise there will be anything significantly different in terms of what I want to talk about. Could I just start by saying that the theme of my talk is connected to the question of organic crisis. It's something that I will try and define as we go along, as well as particular approaches to and definitions of global governance. I'll try and offer a problematique that we can use to approach such issues in what today I would call is a global or a planetary organic crisis. Then I'll try and raise some scenarios concerning the future. This is really a series of questions as opposed to answers. It's a way of posing questions. And I'm very keen to hear what Mexican colleagues have to say about some of these issues and raised in their presentations or responses. And then asking what could governance be in the future, contingent upon those scenarios. What I try to do is to raise some of the main issues that I think are relevant. One I would call the hegemonic crisis of global leadership, which is dramatized partly by the clashes, the rivalries between the United States and China, and struggles over the future, which are connected to their particular development and political models and their geopolitical positions. Perhaps a few things raised about Mexico and Canada, since we have issues in common with respect to our relationship to the United States, and what kind of alternatives and prospects for different forms of governance at the national and perhaps the global level are connected to those questions. And then I want to raise what would be a rhetorical question, which I think applies to everyone really in a way, is whether the capitalism, particularly capitalism as we know it, whether it is the problem or the solution to governance questions.
in the foreseeable future? And if so, what kinds of capitalism would go with a sustainable, just, and a more dignified form of world order and global governance in the future? And then I want to raise issues concerning what could be these alternatives. And one that I think may not have occurred to many people is one that was first raised by Antonio Gramsci in the 1930s when he talked about the modern prince. And I think we can use that concept to look at some of the issues today. Let's call it a postmodern prince, or more accurately, postmodern princess, because it's not something that is simply a political form or a political movement that is led by men. It's also men and women together across the globe. So these are the issues I want to touch on. I may not be able to get through all of them very well in 20 minutes, but we'll see where we can go. So let's start with conceptualizing organic crisis. My conception draws on Gramsci's reading of the 1930s, where he used the now very well-known phrase. It was a world when he was incarcerated by the Italian fascists, where he wrote in his notebooks, "The old is dying and the new cannot yet be born." And we lived in an interregnum in which many morbid symptoms arise. So Gramsci was conceptualizing the situation in the 1930s, which I think we can begin to look at as a way, as a lens towards approaching our contemporary situation. But the period he saw as the 1930s was one of deep instability and conflict, crises of political representation, the undermining of prevailing ideologies of authority and governance, and support for traditional political parties was collapsing. And particular events such as the 1929 stock market crash emanating from the United States tipped the world into a great recession, and support for far-right parties, fascist and Nazi parties, as well as left-wing communist forces began to grow. However, that decade, 30s, bookended by the First World War and then the Second World War, produced the most lethal conflict in history. So I think it's a salutary example. So let's try and relate that to some definitions of global governance. Now, this is something which I'm sure that has been endlessly debated in this conference, but there is an abstract definition. It involves public and private forces, mechanisms, and ideas that justify, legitimate, and seek to stabilize power and influence, and institutionalize those patterns with incentives and sanctions to try and generate compliance across different jurisdictions. However, what is historical? What is global governance today? Well, it is something that is basically determined and has been historically determined by configurations of world power and world orders, be they hegemonic or imperial formations. And today we have a post-Cold War capitalist world order, and its governance institutions seek to reinforce and police a world order which is premised upon the primacy of capital, the world market, and United States geopolitical power as key governing forces of world politics. And of course, that's recently been challenged by China and to a lesser extent the BRICS, as the world order undergoes some changes. So what it is an order that promotes policies and regulations for a neoliberal governing model, which I call disciplinary neoliberalism, and it seeks to extend a consumerist but ecologically myopic capitalist market civilization, which is not available to all the world's population, but to privileged minorities, particularly in the wealthier parts of the world, the OECD countries, and to a lesser extent elsewhere. It is actually also practiced in China. But the long-term logic of this is ecologically destructive, it's socially divisive, and it lacks legitimacy. So these are components of
the problematic that I wish to raise, which is that of global or planetary organic crisis. Now, Gramsci was talking mainly about European politics in the 1930s, after the First World War and the Russian Revolution, and was looking at the world as it began to grow in its propensity to extreme violence and fascism and Nazism in particular. But however, that crisis centered in Europe was global in its ramifications. It encompassed the other great powers, UK, the USA, and Japan, and it led to World War II. So we can apply this to a certain extent today, which involve, as they did in the 30s, struggles between the old and the radically new. We see crises of representation and challenges to the self-evidence of the age, to prevailing forms of governance and so-called common sense assumptions of business as usual. And what does business as usual mean? Well, it largely means that ruling forces are sustaining an ecologically myopic and unequal pattern of development, sometimes called sustainable development, although the question is sustainable of what and for whom. And it has unique existential as well as ecological qualities, which are endangering the biosphere and indeed the social reproduction of life forms on our planet. So that's looking at good governance from a critical perspective. And of course, the question is, what are the contexts here? What have been the immediate context in the present conjuncture, which have led to this the intensification of morbid symptoms, which reflect the organic crisis? Well, first of all, obviously, there has been a decline of the traditional left after the collapse of the USSR. There's been increasing conflicts over the governance of the global financial crisis and the recent COVID pandemic. This has compounded political conflicts. And there are some particular features which seem to be global in nature, accelerating public and private debts, the privatization and the defunding of social provisioning worldwide, ongoing dispossession of communities and public goods versus hyper concentrations of private wealth, a world that is characterized by the extended global power of capital, dominated by corporate monopolies such as big data, media, big pharma, energy and fossil fuels, agribusiness, locked in by trade and investment agreements and other measures, which I call new constitutionalism. It's the primary form of economic governance at the world level. Particular things which have caused flashpoints in recent years have been what could be called greedflation. That is, inflation which seems to go with attempts by capitalist firms to jack up prices and make the cost of living very, very difficult for ordinary people as profits are soaring, whereas governments have done very little to try and contain this. And governance seems to be increasingly associated with plutocratic governance, very, very rich people who are linked in many cases to far-right reactionary nationalism and neoliberal authoritarianism, practicing a culture war on the left. And generally speaking, the ecological picture is one of degradation, species extinction, denialism of climate change and its impacts. We're all guinea pigs now. We eat food that has GMOs, toxic chemicals, frankenfoods. It's creating obesity in many parts of the world, particularly in countries that follow the US-style market civilization models of hyper-consumerism. So what does this create? Well, I call it the hegemonic crisis of global leadership. And this has been going on for a long time, long before the most recent election victory of President Trump. And it seems to have been connected to what we might call two rival political parties in a culture and strategic war with each other to control the major institutions and practices of governance at the world level.
The most obvious one is that spearheaded by Donald Trump. He challenges the traditional post-war strategy of the United States, which was based on neoliberal governance and integral capitalist alliances. And he seeks a more supremacist strategy of global dominance, using threats and authoritarian alliances, drawing some support, it's important to say, from alienated fractions of populations who are dissatisfied with the status quo. And they are linked to a far right, which is a transnational social and cultural movement. It has its own, in a sense, its own international political party, its own far right internationalism, international, should I say, which one of my doctoral students calls far right civilizationalism. And they oppose the so-called rules-based liberal international economic order, which I just referred to as new constitutionalism. And the figures will be well known to everybody here, so I don't need to list those people. But both they, sorry, should I say? So these two flanks, these two elements, one that champions the so-called rules-based system and the far-right civilizational model, still wish to support neoliberal capitalist market civilization and consumerism, which is at the heart of the problems connected to the ecological question. And they both wish to constrain Chinese power. So let's look at some scenarios that stem from this situation. Well, first of all, we'll focus on the United States versus China. And obviously, this will reshape global governance in enormously significant ways. China is a supporter of rules-based multilateralism, and so is the European Union, because it's so reliant upon international trade and globalization. And of course, it's opposed to Trump's unilateralism in trade, etc., and what the Chinese call his bullying over tariffs and immigration. Whereas Trump is much more transactional. He's leaning towards a more autarkic, neo-mercantilist position. And obviously, he sees China as a threat as opposed to an opportunity for further development of the interests represented by the United States. So both of these two very significant powers, the dominant power of the United States and the rising power of China, have challenges in terms of their ability to be able to shape the future. I mean, the first thing that needs to be raised is whether Donald Trump, after his election, has actually destroyed Trumpism, because it's not clear that the policies that he's begun to push very aggressively are having the desired effects. It's not clear that he's recruited people to his administration who are significantly competent to carry out the tasks at hand. They are loyalists to Trump, but they may not be capable leaders. And the US is grappling with huge public debts. It basically lives off the rest of the world in many respects, running consistent deficits. It's a country where there is rising inequality and growing internal divisions and conflicts. There is a significant loss of investor confidence in the United States economy as a global reserve currency. It doesn't inspire the 3 C's that investors are looking for, which is basically confidence in the way that the United States will run its affairs, consistency in American policy, and credibility that its promises, its policies will be sustainable and will be kept. So these are real problems for the United States. And since Donald Trump has begun to attack traditional American state institutions and practices, it has been alleged that he's squandering what Joseph Nye called soft power. It's soft power. In my terminology, it's hegemonic institutions, its ability to create consent, to incorporate allies from the rest of the world.
It's undermining its key assets in science, in knowledge, its primary alliances, which are all needed, really, if it wishes to constrain a powerful and able China. So those are key challenges, and they're mainly internal to the United States. Most of the rest of the world does not wish to make the United States an enemy, but Donald Trump is conducting policy which is certainly raising questions on their part as to whether it is or it is not. Now, China does have similar challenges. It needs to try to expand its hegemonic appeal. It's focusing that on globalization and the rules-based order. But unfortunately, it also is suffering from a crisis of overproduction. It is the world's workshop. It has a $1 trillion annual trade surplus, and just about every state in the world has a huge trade deficit with China. The Chinese economy needs exports as a vent for this surplus. The question is, can the rest of the world absorb these surpluses? So that's a contradictory issue for the world economy, because the Chinese would have to provide resources for its world order strategies and to reshape global governance. But there are limits to its capacities to maintain green growth. Of course, it uses a great deal of fossil fuels to fuel its activities. It needs to try to consistently continue to promote internal redistribution and its knowledge-based accumulation strategies as it goes up the ladder of technical feasibility, and to exploit the opportunities that have been opened up by Trump's strategic errors. Both of these dominant governance projects rely on neoliberal governance with different degrees of authoritarian practices and leadership. They both are reliant upon extractivist industries and huge use of fossil fuels for development. Each is therefore contradicting ecological sustainability, and it's deepening the climate problems. They are hastening the demise of what the scientists call the post-Anthropocene world, and hastening the destruction of key aspects of the biosphere. Now, whilst China is attempting to go green in its development strategies, it's still heavily reliant upon fossil fuels. So they both need to respond to a series of contradictions, economic, health, and ecological, partly because they are linked to this consumerist market civilization model, which is energy intensive and uses a great deal of resources, as well as they are coping with trying to gain leadership and control over the so-called fourth industrial revolution of digital innovations, which is a very, very complex task. So all of these scenarios, whatever they may be, will have to take account of and deal with the impact, for example, of these ecological forces, particularly climate change, the forces of technology, and especially artificial intelligence, which will cause a major restructuring of geopolitics, the global economy. Particular forms of state will change, the role of labor and patterns of social reproduction. It's a kind of known unknown, which is incredibly difficult and complex to absorb. So impacts are really about how we would grapple with these questions in the future. And one of them, of course, is a question that occasionally surfaces a great deal in the media, which is whether we're moving towards a post-human world. Can we keep artificial intelligence, etc., and other of these forces under human and democratic control? So how do Mexico and Canada stand in this? Well, their scenarios of governance are overdetermined by their external economic and, to a certain extent, cultural relationships with the United States. Mexico, 85% of its exports go to the US. It had to concede changes to its 1917 constitution to make it initially compatible into NAFTA, and then subsequent trade and investment agreements with Canada and the United States.
it had to liberalize its trade and investment along new constitutional lines. And similarly, Canada is 75% of Canada's exports go to the US. So both countries are in this overdetermined situation, and they export very little to China. So that pathway may not be fully available to them. They've managed to try and sustain their sovereign leadership in this situation. And hopefully, I would say they still will, and negotiate whatever they can with American initiatives on these crucial issues of trade and investment. So it's very difficult to know how far they would be able to diversify their options and how these might change, particularly if there is growing domestic opposition to Donald Trump, and his supporters are not re-elected in sufficient numbers to Congress. This is something I'd like to hear more of from the Mexican colleagues on the panel. So is capitalism the problem or the solution? This is an important question because we live in a capitalist world order, and its governance is going to be connected to capitalism, I think, one way or the other. We can't wish it away. The question is which forms of capitalism. China and US both represent forms of authoritarian neoliberal capitalism. But that's not the only alternative or alternatives that exist, because there are many different forms of capitalism. Nazism and fascism were capitalist. China is a communist-ruled capitalism. Different capitalisms exist across Latin America. Mexico and Brazil tend to have kind of a left orientation, whereas Argentina, El Salvador, and Ecuador lean towards the Trump views of the right. The Nordic models are different to other parts of Europe, and so on. So there are different models, and some are more egalitarian. Some have better public services, education, and democracy, and worker representation than others. Finland being a good example of that, and it's a very innovative and successful society. So what model of the future can serve to provide progressive governance in the future is a question that I think is crucial. And again, I'd like to hear ideas from other panelists on this question. Sorry, Dr. Hill, we are running out of time. If you could make your closure. I'll just finish now then. So what I've tried to do is to describe this organic crisis. And the last concept I wanted to introduce, not because Mexico is led by a woman, but I call it the postmodern princess. It's grounded in Machiavelli's idea, the prince, and Gramsci's the modern prince. And it seeks to conceptualize the real and imagined aspects of progressive politics and political agency in the postmodern era. So I think it would be one that focuses on good social policy, questions of equity and human security, and tries to make sure that we don't simply reduce economic questions to power and production, but also what feminists call social reproduction and eco-sustainability. I think there is plenty of evidence that there are forces throughout the world, very intelligent people, scientists, medical people, doctors, as well as young people throughout the world that want to see forms of governance that embody these projects connected to generally benefiting humankind and biospheric sustainability. So the idiom that I would use for this is the postmodern princess. It would leave behind the abandonment of science, rationality, and evidence for knowledge which is useful, forward-looking, and would not become a rogue state such as the United States, which seems to be now attempting to attack climate science, because we need all of that knowledge and those social forces to understand the way that these things are moving, lest we lose sight of what lies inevitably ahead. Thank you very much. Muchas gracias, Dr. Hill. Muy agradecidos con las reflexiones del Dr. Hill sobre la configuración del orden mundial, los escenarios, los actores y estos nuevos proyectos de gobernanza. Daríamos la palabra a nuestro siguiente conferencista, el doctor Enrique Provencio Durazo,
Por favor, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias al Programa Universitario de Gobierno y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la invitación a participar en esta mesa de análisis como parte de este muy importante seminario, El Buen Gobierno en el siglo XXI. Felicitaciones por esta convocatoria y por la gran cantidad de temas y preguntas que está abriendo y en muchos casos contestando. Es un honor participar en la mesa con Yanela, con el doctor Gil, y lo que acabamos de escuchar del doctor Gil, voy a mencionar unas cuantas cosas antes de entrar a los puntos que quiero poner sobre la mesa. Es muy importante porque nos da un marco general para hablar de la gobernanza que necesitamos modificar. Me gusta mucho, doctor Gil, su concepto de crisis orgánica. Me gusta más escuchar crisis orgánica global que policrisis o multicrisis y otras agregaciones porque su concepto de crisis orgánica nos sitúa muy bien en esa perspectiva crítica de la buena gobernanza que él menciona. Me parece muy importante también su énfasis en la crisis hegemónica del liderazgo global y cómo esta crisis de gobernanza está asociada a un modelo civilizatorio de derecha, o como dice alguno de sus alumnos, de ultraderecha, que son el marco general en el cual necesitamos repensar la gobernanza. Me parece también muy importante que sitúe el tema de la gobernanza en el marco de discusión de los capitalismos en plural, de la variedad de capitalismos que siempre han existido y que siguen existiendo, y que por tanto nos hagan pensar en una gobernanza adaptada a la reforma del capitalismo en el futuro para un desarrollo que se sostenga ecológica y biológicamente. También me parece muy importante su referencia a la posición de México y Canadá frente a esta crisis y a este cataclismo que estamos atravesando, y sus referencias a los conceptos de Gramsci y Maquiavelo que aluden a una perspectiva clásica. Todo esto me parece muy importante y es un gran aporte que nos hace el doctor Gil. Yo quiero referirme y encaja, creo bien, con su planteamiento, a dos grandes dimensiones del problema de la gobernanza, pero lo voy a ubicar en la gobernanza del desarrollo. Disculpen el sesgo profesional, pero a fin de cuentas, lo que la gobernanza del desarrollo busca es producir, no crecimiento, sino un bienestar creciente en las sociedades. Y por tanto voy a hablar de dos perspectivas de la gobernanza. La perspectiva global, que se centró en la convergencia entre niveles de desarrollo entre países como propósito principal desde fines de los años 40. Y en segundo lugar, desde la perspectiva de las perspectivas nacionales de desarrollo, que originalmente fueron económicas y sociales y que luego se ampliaron a otros planos, sobre todo a los de la sustentabilidad. Me refiero en el primer plano al problema de la convergencia, en el sentido del cierre progresivo de las brechas económicas, no en el significado más amplio que nos planteó Daniel Innerarity el primer día del seminario, porque Daniel dice que si hubiera que definir con una idea nuclear
en qué consiste el momento que estamos viviendo, que define esta época, él diría que asistimos al final de las grandes convergencias. Ha terminado, dice Daniel, la era de los grandes avances sincronizados, cuando se suponía que tecnología, integración, comercio, paz, economía, democracia e igualdad discurrían al mismo tiempo tirando uno del otro. Pues bien, estoy de acuerdo, ya no estamos en esas convergencias múltiples, pero es legítimo seguir planteando que el mundo necesita una convergencia económica y social en una enclave de mayor igualdad y reducción de las desigualdades. Y justamente esa convergencia es lo que está en crisis. Y no está en crisis ahora, en este cataclismo que está siendo provocado por Estados Unidos, sino desde hace tiempo. De hecho, la fórmula del cambio de época la venimos usando prácticamente desde fines del siglo XX y particularmente desde la crisis de 2009. Y esta gran transición que estamos viviendo y que ya lleva casi 2 décadas, está definida por una crisis del orden global, de la gobernanza global que fue diseñada al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis no solamente por el hecho de que la convergencia ha estado funcionando solo para un pequeño grupo de países, sino también porque lo que ha estado ocurriendo en el transcurso del siglo XXI es una mayor divergencia. Entre paréntesis, las estimaciones más recientes lo que dicen es que la divergencia de México frente a Estados Unidos ha venido creciendo más aceleradamente desde la crisis del COVID-19 y que se proyecta como una divergencia creciente de aquí al 2030. Es decir, estamos experimentando en carne propia el hecho de que estamos experimentando una mayor divergencia actualmente. Hay al menos 8 vertientes en las que esta crisis del gobierno del desarrollo global se está manifestando. Una es la debilitación muy acelerada del multilateralismo. 2 es la menor cooperación internacional que se va a agravar con el desmantelamiento de USAID en Estados Unidos. 3 es el auge del armamentismo y la inseguridad. 4 es el rompimiento cada vez más acelerado de los umbrales planetarios. 5 es este auge del proteccionismo y el unilateralismo comercial. 6, el deterioro mismo de los sistemas democráticos está perjudicando la convergencia global. 7, la mayor movilidad humana y la incapacidad para gobernarla y ordenarla están afectando también este orden ya en crisis desde mucho tiempo. Pues bien, lo que planteo es lo siguiente. Si sigue siendo pertinente la convergencia entre niveles de desarrollo en el mundo, y creo que sí lo es, la pregunta es, ¿cómo debe evolucionar una gobernanza económica mundial en una clave de mayor igualdad por un lado y de mayor sostenibilidad ambiental por otro, que son los 2 frentes críticos más importantes a los modelos convencionales de desarrollo? Mi respuesta provisional es que no está claro, porque la reconstrucción del multilateralismo que conocemos desde fines de los años 40 no está a la mano y porque hay una gran resistencia a modificar, por un lado, los organismos financieros. De hecho, el gobierno de Estados Unidos tiene el freno puesto sobre esa reforma, y por otro lado, la modificación de los organismos reguladores del comercio mundial, que están en crisis desde hace más de 15 años, en particular la Organización Mundial del Comercio. Pero, sin embargo, una mezcla de un multilateralismo reformado con un régimen de gobierno distinto en Naciones Unidas, al cual ya lo sabemos, se está oponiendo el Consejo de Seguridad y en particular Estados Unidos, va a ser indispensable
para poder ordenar más adecuadamente el conjunto de disrupciones económicas que estamos viendo con esto que es no solamente una crisis del comercio mundial, sino, como bien lo dijo el doctor Hill, una crisis del orden civilizatorio, con una agenda civilizatoria distinta. Y entonces lo que podría llamarse la gobernanza global para el desarrollo está rota. Así que la gobernanza debe llegar a ser, tratando de responder al nombre de esta mesa, lo que la gobernanza global debe llegar a ser está marcada más que por la recuperación, por la reinvención de los mecanismos multilaterales de coordinación del gobierno de los bienes públicos globales, desde la paz y la cooperación hasta la aplicación de los medios de ejecución marcados en los acuerdos internacionales, en particular por la vía de la cooperación tecnológica y por la vía del financiamiento. Y esto lo ilustra muy bien el proceso que estamos viviendo, el proceso multilateral global que estamos viviendo en la transición climática. Paso al segundo aspecto, el plano de la gobernanza nacional del desarrollo. Y hay una transición en curso que está marcada por pautas comunes de gobierno, gestión y administración de las políticas de desarrollo que han trastocado la noción del buen gobierno, de gobernanza democrática y de racionalidad pública. Dice la teórica Temelkuran, turca, que una de las pautas de estos gobiernos que están dominando crecientemente la escena mundial, sea gobiernos autoritarios, populismos de diverso signo, una de las pautas comunes es que están no solamente erosionando las democracias, sino que la vuelta de tuerca que están logrando es sembrar la desconfianza, no nada más en las instituciones, sino en los estados. Crear la sensación de que gobiernos y administraciones son superfluos y muy pronto consiguen plantar en el público la pregunta: ¿de verdad necesitamos esas instituciones? ¿De verdad necesitamos reglas y procedimientos? ¿Para qué queremos servicios públicos profesionales? ¿De verdad necesitamos buen conocimiento disponible o información? ¿De verdad necesitamos fiscalización, evaluaciones, bancos centrales autónomos? Y así se emprenden las demoliciones. Lo que estaba en el corazón del buen gobierno, las instituciones, está en una crisis profunda y deliberada de demolición. Y entonces, la pauta general de esos gobiernos no solamente es que se asumen como intérpretes del pueblo y de la voluntad general, sino que deliberadamente buscan eliminar los contrapesos en las decisiones e implantan la idea de que las decisiones informadas y debatidas son innecesarias y por tanto hay un regreso a una especie de autocracia que cuestiona definitivamente la idea de la buena gobernanza. Pero hay una paradoja, y es que la idea de que se puede gobernar por sentido común supone estabilidad y certidumbre, que es lo que ya no hay. Y a fin de cuentas, la paradoja principal es que precisamente por la incertidumbre, por el entorno que estamos viviendo de inestabilidad e inseguridad, es que se necesita lidiar con políticas de desarrollo basadas en la gestión del riesgo, en el conocimiento, la modelación, la valoración u otras opciones. Pero estas no son las capacidades convencionales de los gobiernos, que por definición se mueven en ámbitos predecibles y estables, sujetos a normas que por definición son, como dice el nombre del libro de Luis F. Aguilar, una gobernanza y gestión pública basada en la certidumbre. Y entonces, a lo que estamos obligados ahora es a buscar una gobernanza, porque no todos los países están saliendo igual o mal librados en esta crisis.
así como ocurrió en la crisis de 2020, de la que todavía tenemos mucho que aprender para hablar de la gobernanza. Porque en la crisis de 2020, la capacidad de respuesta consistió, por un lado, en las fortalezas estructurales previas de los sistemas de seguridad social y de los soportes fiscales de las fortalezas hacendarias preexistentes. Y por otro lado, la capacidad de respuesta dependió de las decisiones en la emergencia, de la capacidad adaptativa, de la capacidad para gestionar el riesgo del que no teníamos muchas respuestas a la mano. Los grandes perdedores fuimos los que tuvimos más muertes en exceso, entre ellos México. Y la recuperación post-COVID ha sido peor en los que tuvimos más muertes en exceso. Hay varios procesos hoy que nos pueden dar pistas de lo que puede ser esta gobernanza que estamos buscando. Uno de ellos es la respuesta económica que todo mundo está buscando ante la crisis de la globalización y ante la crisis comercial. Y en todos lados lo que tiene de común esa respuesta es la búsqueda de soluciones productivas, llámese o no, políticas industriales, que permitan dar un mayor grado de autonomía ante la crisis global y ante la incertidumbre global. Y esas son se llaman políticas industriales otra vez. El problema es que no hay una solución a la mano. Diría Jaime Ross, no tenemos las llaves del reino del desarrollo a la mano. Y lo que está ocurriendo es que las políticas productivas y regionales de respuesta a esta crisis comercial, que fueron muy exitosas en algunos países que sí lograron la convergencia, está dependiendo de algunos de los rasgos clave de la gobernanza económica, que es el aprendizaje, la capacidad de desarrollar instituciones sólidas, la capacidad de anticipar adecuadamente el rumbo económico. Y la síntesis de las buenas políticas económicas productivas ahora está basada en las viejas claves de instituciones, reglas, certidumbre, fomento, innovación y aprendizaje. El otro caso que nos ofrece algunas pistas es el de la respuesta que el mundo entero está buscando a la crisis climática. Todo mundo, salvo excepciones, entre ellas la del gobierno de Estados Unidos hoy y los que lo están siguiendo, están movilizados en tres planos temporales. Están buscando hacia el 2050, 2060, una estrategia de emisiones neta cero de carbono. Están buscando desacelerar las emisiones al 2035, siguiendo las pautas del Acuerdo de París. Y están ahora mismo, en tiempo real, de aquí a noviembre de 2025, elaborando las nuevas contribuciones nacionales determinadas para cumplir sus compromisos en el Acuerdo de París. Fíjense bien, nos estamos moviendo en un plano temporal de meses, en un plano temporal de una década y en un plano temporal de 4 décadas. Y eso se está haciendo a pesar de las incertidumbres. Algunos países lo están haciendo con programas de largo plazo basados en la justicia climática, en la reducción de las desigualdades climáticas y en la protección de los empleos, usando la innovación en una lógica de justicia climática. Otros lo están haciendo con ese modelo que nos describió rápidamente el doctor Hill, de una gobernanza climática convencional neoliberal. Y en medio hay muchas opciones. Lo que es un hecho es que esas estrategias están basadas en la mejor ciencia disponible, en la modelación, en la información sistemática, en la construcción de escenarios, incluyendo de costos y de financiamiento. Y están exigiendo una gestión basada en la integración y alineación de políticas. Por tanto, de esta experiencia que estamos viviendo podemos extraer muchas lecciones de una gobernanza.
requiere una conexión correcta entre la reconstrucción de la gobernanza global, que es la que viene experimentando la conferencia de las partes y el organismo científico asociado a la conferencia de cambio climático, con las políticas nacionales, y el reto está en cómo articular la política productiva para producir desarrollo sustentable basado en escenarios de emisiones netas cero de carbono. Y el tercer caso es el de las políticas macroeconómicas que se están buscando como respuesta a este nuevo escenario de incertidumbre y que están siendo atacadas también. Trump está atacando la autonomía de la Fed, Trump está atacando las instituciones que se construyeron para la gestión climática. La semana pasada, de hecho, Trump despidió a todo el equipo que está construyendo la sexta evaluación en Estados Unidos de cambio climático. O como lo dijo en su lenguaje civilino, los deja en libertad para que hagan otras cosas. Es decir, hay una destrucción sistemática de las instituciones que aparecen en esa nueva lógica de gobernanza. Solamente 4 claves que nos dicen, creo, estos casos de la gestión del COVID-19, de la gestión de las políticas productivas en el marco actual de incertidumbre y de la gestión de la política climática. 1, tenemos que reconstruir la capacidad de los gobiernos para trabajar en base a la mejor ciencia y al mejor conocimiento disponible. Y eso no va a depender solamente de lo que los gobiernos digan, sino de lo que las comunidades científicas hagan para que esas decisiones de largo plazo se basen en la mejor información. 2, necesitamos reconstruir las instituciones de contrapeso de los poderes, de fiscalización, de transparencia y acceso a la información para poder poner un contrapeso a las decisiones autocráticas en las que se están basando estas nuevas pautas de gobierno. Tercero, necesitamos no aislarnos, sino vincularnos más creativamente a la reconstrucción, a la reinvención de las modalidades de gobernanza global basadas en esta idea de un capitalismo que consiga ser menos perverso desde el punto de vista ecológico, más sustentable y basados en la justicia ambiental. Y 4, necesitamos que esta nueva gobernanza recupere o recree los mecanismos de intervención, de diálogo público que están desapareciendo bajo esos nuevos instrumentos de gestión. Termino diciendo que la iconografía que eligieron para este seminario me hizo pensar que hay mucho que recuperar en el conocimiento de la gobernanza, de la buena gobernanza. Y recordé que muy recientemente apareció un libro de un ex profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, el profesor Omar Guerrero, que se llama La República de Venecia, y busca las claves del buen gobierno en el éxito que tuvo la República de Venecia durante varios siglos. Y también recordé que el profesor Hugo Pipitone publicó también el año pasado un libro que se llama El arte del gobierno, pero no es sobre nueva gestión pública, es sobre Maquiavelo, sobre Confucio, sobre Nizam, tratando de reconstruir las bases clásicas del gobierno. Y todo esto me parece viene al caso no nada más por la inspiradora iconografía que usaron para el seminario, sino por la necesidad de recuperar a los clásicos, como también lo hace el doctor Gil hablando de Gramsci y Maquiavelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Provencio. Sin mayor preámbulo, daríamos la palabra a la doctora Yanela Martínez. Por favor, doctora. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy buenos días a todas, a todos. Me siento muy honrada de poder participar en los trabajos de este Seminario Internacional de Primavera, El Buen Gobierno en el Siglo XXI. De manera particular, quiero agradecer
a los coordinadores de este evento, el doctor Alejandro Chanona Burguete, nuestro director en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y al doctor Eduardo Robledo Rincón, el director del Programa Universitario de Gobierno. También ha sido un gusto y un verdadero privilegio poder compartir la mesa con tan destacados académicos, investigadores de los cuales siempre se aprende. Aprovecho para saludar a todas y a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Esta mesa titulada La Gobernanza, lo que la gobernanza es, lo que la gobernanza podría llegar a ser, me lleva a pensar primeramente en este eje articulador del seminario, que tiene que ver con el buen gobierno del siglo XXI, y que, como bien dijo el doctor Provencio, creo que estuvieron muy bien pensadas las participaciones, porque yo voy a cerrar también desde mi perfil, pensando y tratando de reivindicar el papel de las instituciones frente a la posibilidad de encaminarnos a un buen gobierno con las necesidades que implica este siglo XXI. Sin duda este ha sido un espacio muy valioso en el que diversos y reconocidos especialistas se han dado la tarea de expresar sus ideas, propuestas y reflexiones en todas estas mesas de trabajo que se han tenido a lo largo de la jornada del seminario. Se dan ideas y propuestas muy interesantes, ¿no? Con base en las experiencias y posturas teóricas, como ahora lo vimos, se retoman algunos clásicos incluso, para llegar a entender y explicarnos lo que es el buen gobierno, e incluso cuestionarnos aquello que no lo es. Una idea también muy propositiva que se ha dado en el seminario es que hay varias propuestas y alternativas que nos encaminan hacia tal fin. Es entonces que surgen diversas preguntas, creo que aquí ya se han vertido bastantes, pero también a mí me llevan a generar una más, ¿no? Desde mi perfil, y que va a ser la guía para la intervención que tengo preparada para el día de hoy, y es cómo la administración pública a través de sus instituciones va a poder contribuir a la conformación de este buen gobierno con un enfoque de nueva gobernanza pública. Y me refiero a nueva gobernanza con todos los adjetivos, ¿no? Ya se habló de gobernanza global, de gobernanza económica, llámese con el adjetivo que sea el término gobernanza. Esto también implica considerar, y como ya lo comentaron las personas que me anteceden, la complejidad de las problemáticas y los cambios vertiginosos que enfrenta la sociedad en la actualidad. Temas como, ya lo dijimos, el cambio climático y la necesidad de sostenibilidad y sustentabilidad, la desigualdad, que cada vez va siendo más creciente frente a países periféricos como nosotros, ¿no? Prácticamente sí encontramos desigualdades incluso en un tratado comercial en el que, aunque somos pares en términos del tratado, sí contamos con ciertas desventajas frente a países, por ejemplo, como Estados Unidos. Ya bien lo decía el doctor Gil. También tenemos la problemática de la pobreza, la inseguridad y una pandemia que recién, también ya se comentó aquí, trastocó los sistemas de salud mundiales. Estos son claro ejemplo de la necesidad que se requiere para que los países, los gobiernos, sus instituciones puedan pensar en nuevas alternativas a partir de estas crisis. La adaptación a estos cambios por parte de los estados y sus gobiernos es fundamental para mantener sistemas democráticos con nuevas formas de organización y gestión que incluyan la interacción entre diversos actores, ya no solo públicos, también privados y sociales. Las reglas e instituciones establecidas traspasan las fronteras de lo local y lo nacional, generando una sinergia también muy importante con el ámbito internacional. Ya nos explicaban los profesores investigadores cómo se va dando esta lógica globalizada en la que los países ya no solamente pueden estar mirando hacia adentro, ¿no? Las reglas y las instituciones también se van conformando hacia nuevos desafíos ya globales. Es en este contexto que la gobernanza como categoría analítica puede ser un enfoque que dé respuesta y alternativa para lograrlo. Como les decía, la gobernanza con todos los adjetivos. Si bien el término gobernanza o nueva gobernanza, como también se le denomina hoy día, tiene diversas acepciones, es un concepto multifacético y multidireccional que puede ser entendido desde distintas dimensiones de análisis, incluso con alcances diversos. Lo cierto es
que ha sido una alternativa viable para enmarcar la respuesta que tanto especialistas académicos como tomadores de decisiones en el ámbito público y privado han acogido como un referente para buscar solución a los complejos problemas sociales. En términos conceptuales, y retomo una definición clásica de Mainz, la gobernanza se utiliza con frecuencia para indicar, y lo cito, una nueva manera de gobernar que es diferente del modelo de control jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores estatales y no estatales participen en redes mixtas público-privadas. Obviamente, tendrían que estar bajo estas reglas y bajo lo que decía ayer la doctora Pechar, un Estado de Derecho, para que se garantice precisamente la participación de todos estos actores en igualdad de circunstancias. La gobernanza se caracteriza por adoptar una perspectiva más cooperativa y consensual que de la que había en otros modelos, ¿no?, tradicionales de gobernar. En tal sentido, y de una manera también vista analíticamente, el doctor Luis Aguilar Villanueva, que también tendremos el gusto de que esté en unas horas más cerrando este seminario, y a partir de los estudios que hace de Koyman, hace una distinción entre los términos gobernar y gobernanza, entendida esta última como un nuevo proceso de dirección de la sociedad. Villanueva lo que hace es distinguir entre el modo concreto que practica el gobierno al atender diversas demandas y problemas de su sociedad y la pauta o estructura directiva que emerge de ese modo de gobierno. Es decir, a esta nueva situación directiva se le describe también como un cambio en el modelo jerárquico de gobernar hacia uno más descentralizado, más horizontal, consensual y que tenga una forma de red, ¿no?, donde participen de manera paritaria las organizaciones sociales en un gobierno por redes de red. Entonces, viene la pregunta, ¿qué es lo que la gobernanza debería de ser? Y que el doctor Gil y el doctor Provencio, creo que no hay una respuesta única para ello, ¿no? Todavía seguimos trabajando, construyendo y reconstruyendo pues estas posibilidades y alternativas que en el caso de mi participación el día de hoy, yo enmarco como un enfoque de la nueva gobernanza para poder entender el fortalecimiento de las instituciones y encaminarlas hacia el buen gobierno. Entendida entonces la gobernanza como un nuevo modelo de gobernar, en teoría, el buen gobierno y la buena administración pública debe romper con esa visión tradicional jerárquica como únicos actores en la toma de decisiones públicas. Se debe pensar en un modelo de gestión más inclusiva, cooperativa y garante de derechos, en la que los privados y sociales también participen, intervengan y contribuyan en la construcción de políticas públicas que busquen atender y satisfacer las necesidades de la población y la sociedad en su conjunto. Como decía, ya no solo al interior de los países, sino también con base en las demandas que implica ya esta relación global que tenemos frente a otras naciones. La administración pública se ha transformado y evolucionado en función de cambios y momentos de crisis, y me encantó la idea del doctor Gil de retomar esta visión gramsciana de la crisis, también kuniana, sobre que a partir de los grandes cambios construyen grandes paradigmas, ¿no? Pero se dan precisamente a partir de las crisis. En ese sentido, estos cambios que ha atravesado la administración pública también dado a todas las crisis que se dan en los estados modernos y sus sociedades, este cambio de modelo económico y esta entrada a la globalización impactan de manera importante la gestión del Estado al interior, pero también al exterior en su interacción con otras naciones, como lo había comentado. Para también seguir esta línea argumentativa y para fines analíticos, retomo un trabajo reciente del doctor José Juan Sánchez sobre la nueva gobernanza pública y sus implicaciones para un nuevo servicio público. Identifico 3 grandes paradigmas de la administración pública. El primero se refiere a la administración pública en su modelo tradicional, también denominada administración pública progresiva, y se caracteriza por el modelo burocrático de Weber y la influencia de pensamiento de Wilson y Taylor. Esta gestión de gobierno tiene su auge durante la primera mitad del siglo pasado, en un contexto en el que los estados-nación
se reafirman como centro de los asuntos públicos, encargados de garantizar el bienestar de la sociedad. Y por su parte, también la administración pública se caracteriza por contar con aparatos burocráticos robustos y con un amplio dispendio del gasto público y fuertes procesos de centralización en todos los sectores, eso que conocemos como los estados de bienestar. Derivado de estos excesos e inercias del modelo tradicional, aunado a los cambios económicos, con una visión centrada en la lógica de mercado y de apertura e internacionalización, surge una segunda etapa o paradigma de la administración pública. La constante ola de reformas implementadas por los estados a partir de la década de los 80 reorientan y modifican las funciones y razón de ser del Estado. En consecuencia, comienza un proceso de liberalización económica y política que cambia la perspectiva de los gobiernos, cada vez encaminados a la búsqueda de su democratización y también de la administración pública, la cual se va a sustentar en principios como la eficacia, la eficiencia y la competencia. Es decir, se va a dar una visión gerencial de la administración pública a la gestión, una visión gerencial de administración privada a la gestión pública, surgiendo así el paradigma de la nueva gerencia pública, en términos de lo que precisamente el doctor Omar Guerrero plantea como un proceso de exoprivatización y endoprivatización de la administración pública. Con la nueva gerencia pública, los postulados sobre la reinvención del gobierno de Osborne y Gelber comienzan a cobrar sentido, integrando una perspectiva individualista y empresarial. Una visión de una administración posburocrática en términos de Barclay, que implica considerar el modelo de mercado para la administración pública. Es en este contexto que se aboga por crear sistemas de prestación de servicios públicos basados en la lógica de mercado, es decir, que sean competitivos y eficientes. También se da un proceso de descentralización administrativa entre los estados y la federación, y comienzan a establecerse mecanismos de tipo mercado que la administración pública emplea en sus actividades de gestión. Tenemos, por ejemplo, los mecanismos como las asociaciones público-privadas para la prestación de servicios públicos de salud, que bajo la lógica mercantil lo que se buscaba era más una ganancia económica que garantizar el beneficio social por la prestación de este servicio. Si consideramos que la salud es un derecho humano, pues no puede considerarse en esos términos, y esto lo podemos llevar y trasladar a distintos sectores. Sobre todo, se invierte en infraestructura y en prestación de servicios durante esta época, que precisamente en el primer cuarto de este siglo, los gobiernos denominados neoliberales en México van a optar por el aprendizaje y adoptar el aprendizaje de la administración privada y la asociación con actores económicos, organismos financieros internacionales, privados, para poder prestar estos servicios públicos, y estas prácticas van a estar proliferando, les digo, en diversos sectores. El argumento es brindar mejores y más eficientes servicios al cliente. Derivado de estos cambios que se dan también durante el siglo XXI y la visión reduccionista de la nueva gerencia pública, surge una nueva crisis para la administración pública, como respuesta al fracaso de esta forma de ser y hacer de la AP. Se plantea el paradigma de la nueva gobernanza pública como un modelo de cogestión, coproducción y coparticipación entre el gobierno, el sector privado, pero incluyendo también de manera relevante la participación del sector social. Por supuesto, dentro de este sector incluye a los académicos, investigadores, especialistas, que también dedican mucho tiempo y esfuerzo para poder generar propuestas y alternativas que den solución a estas grandes problemáticas. Es desde esta perspectiva que se piensa la participación del gobierno más horizontal, más transparente y que rinda cuentas. Por supuesto, también asumiendo un papel fundamental para garantizar el acceso y la participación de los ciudadanos, vistos estos como actores y no como clientes, contrario a la visión de la nueva gerencia pública. Este enfoque de nueva gerencia pública se centra principalmente, de nueva gobernanza pública, se centra principalmente en el ciudadano y se orienta a los resultados en la prestación de los servicios públicos. Además,
Busca el fortalecimiento de la democracia y entendida esta también en su sentido amplio, no en un sentido procedimental como en los términos de DAL. La participación ciudadana también es importante incluirla para la toma de decisiones de los asuntos públicos. Una manera de hacerlo, considero, es que formen parte del proceso de diseño e implementación de políticas públicas, entendidas estas últimas como el engranaje, ¿no? Es decir, esa conexión que permita vincular la categoría de la nueva gobernanza pública a la construcción de un gobierno de todos y para todos. Pero además que también tenga los alcances en el marco de las leyes y las instituciones establecidas no solo del ámbito local, nacional, sino también internacional. Muchísimas gracias. Básicamente ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría plantear un par de preguntas y darle a cada ponente hasta 2 minutos, por favor. Dice, como consecuencia del auge de los autoritarismos, ¿de qué manera los estados pueden hacer que su población vuelva a tener confianza en la gobernanza y en las instituciones? El otro, ¿cómo consolidar la gobernanza considerando la multiculturalidad, la migración y la diversidad lingüística? Otra pregunta, ¿cómo pueden reinventarse los sistemas democráticos nacionales para enfrentar la crisis, la desestabilidad y otras problemáticas como la incertidumbre, tomando en cuenta el debilitamiento del multilateralismo? Otra, el Estado se encuentra en riesgo frente al poder del capital de las empresas transnacionales. Son varias las preguntas, pero ahí lo dejaría cada ponente hasta 2 minutos, por favor, iniciando con el doctor Stephen Hill, porfa. Doctor Hill. I think the answers to the questions refer to my concept of the postmodern princess, because I was referring to people throughout the world of various levels, particularly educated people, but also people from less privileged backgrounds, indigenous peoples, peasants, men and women, who can see that they want to be subjects, not the objects of history. They want to be able to make changes for themselves. They will necessarily deal with each other in terms of the acceptance of diversity, the acceptance of democracy, and they will not necessarily see the power of big corporations as the answer to their problems. They will say that they need to have a sustainable democratic order which will make another world order possible. Now, one of my inspirations as a thinker is Giovanni Arrighi. He said that new world orders follow from periods of systemic chaos, where some leading element, and remember when I talk about the postmodern prince, I'm talking about political parties and movements, not simply governments, that can point a way forward to a world that can actually not only be in the interests of rulers, but also subjects who become politically active agents of their own history. And it's not something that I would determine. It would be determined by these social forces across the world. The question is, have we reached inflection points where that kind of mobilization is possible? I've already pointed out many of the constraints and possibilities of this situation and many of the dominant forces, but there are also opportunities, because people are realizing that the situation that they live in isn't acceptable. And there will be all kinds of complex ways in which governance will be reformed. But the progressive path is the one that I would subscribe to, and I'll put my own energies behind that. The question is, how many people throughout the world would share that? And I would think that there is a much larger number than most people would imagine. So I think it's really a question of how you theorize the kinds of forces for change and the moments at which world orders can emerge from these situations of systemic chaos or organic crisis, pointing the way forward and giving people alternatives that they forge for themselves. Thank you very much. Por favor, doctor Enrique Provencio.
Ay, perdón. Me voy a referir en particular a la tercera pregunta que planteó sobre se encuentran en riesgo los estados ante los poderes económicos globales. Y creo que es importante el tema, porque lo que estamos observando ahora es muy distinto a la ofensiva contra los estados que se dio hace 35 años en el periodo de del llamado consenso de Washington y los ajustes fiscales de los estados, la reducción del tamaño de los estados y todo eso que muchos países experimentamos en los años 80 y 90 y que dejó afectadas las capacidades de los estados para poder producir desarrollo. Lo que estamos viendo ahora es eso y es algo más. Es una mayor restricción, no solamente en el tamaño de los estados, sino de su capacidad regulatoria y un deslinde en el ámbito de las funciones del Estado versus los grandes centros de poder económico global. No es solamente algo que esté ocurriendo en Estados Unidos, sino que se ha esparcido por muchas otras regiones del mundo. En contraste, lo que países como China tienen es un Estado que no pierde el control sobre los grandes centros de poder económico, sacrificando, por supuesto, o evitando un sistema de participación y de democracia. Y creo que eso hay que diferenciarlo bien, porque en esa tesitura, yo digo, sí está en riesgo un mayor acotamiento de las capacidades de los estados, ¿no? Muchas gracias, doctora Yanela Martínez. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de englobar en esta respuesta algunas de las inquietudes de todas las preguntas y nada más quisiera cerrar pues reflexionando que es necesario la fortaleza de estos estados democráticos al interior y una manera de hacerlo es precisamente fortalecer sus instituciones. Las instituciones tienen que ser fuertes para que podamos contar con buenos gobiernos y que estos estados fuertes puedan estar en mejores condiciones para interactuar, para colaborar, para participar con otras naciones con mejores condiciones, ¿no? Que no sean tan desiguales estas posibilidades de participación para que se enfrenten problemas comunes como son la sostenibilidad, la propia desigualdad y pobreza que viven muchos países del planeta. Y sobre todo esta crisis que menciona el doctor Hill debe ser una crisis orgánica, porque precisamente estamos ahorita viviendo una crisis y depende, pues muchas veces de estos dirigentes, tomadores de decisiones, hacia dónde nos encaminan, hacia una crisis orgánica que construya nuevas alternativas o a ese caos sistémico que nos está llevando a ningún lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Daríamos por terminada esta mesa y me permito entregar los reconocimientos a la doctora Yanela Martínez por su participación. Muchas gracias.